no basta con estar informado, es necesario un análisis, una reflexión profunda, inteligente, plural, acerca de la situación. Para ello nos acompaña hoy Miguel Ángel Pérez Abad. Él es diputado a la Asamblea Nacional, político y empresario, nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Oriente. Integró Fedindustrias desde los años 90 y fue director de Fedecámaras Anzoátegui, presidente también de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del estado Anzoátegui. Se desempeñó como presidente nacional de Fedindustria desde el año 2001 al 2015, cuando es nombrado comisionado del Estado Mayor Económico del gobierno de Nicolás Maduro. En el año 2016, el presidente Maduro lo designa como nuevo ministro de Industrias y Comercio de Venezuela. Ese mismo año es designado vicepresidente de Economía Productiva. Fue presidente del Banco Bicentenario desde el 2016. Actualmente es diputado, como les había dicho, a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy es candidato a la reelección como diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Bien grato tenerte por acá. Siempre agradable estar contigo y conversar, hacer los análisis situacionales que normalmente haces y que además sigo con mucha frecuencia. Mira, yo he comentado muchas veces que aún no hay un relato consistente, poderoso, persuasivo, convincente, que genere una nueva carta de amor, que genere una visión compartida acerca de la economía. Evidentemente hay esfuerzos gigantescos para superar las dificultades, las sanciones, el bloqueo, y para animar el aparato productivo. Pero en recientes estudios de interlaces cualitativos y cuantitativos, nos encontramos con que el término que mejor define el modelo económico anhelado, el modelo económico idealizado, es el del socialismo productivo. Y yo recordé que fuiste tú quien mencionó eso por primera vez. No conozco a nadie que haya iniciado esta resignificación del modelo económico con esos términos, socialismo productivo. Fíjate lo que dicen los venezolanos acerca del socialismo productivo. Una sola empresa no puede abastecer a todo un país, tiene que haber más empresas, pero hay que dialogar, hablar, para que las empresas trabajen con el gobierno, porque lo único que puede salvar al país es una economía que se base en la producción, pero que no desatienda a los más pobres. Fíjate otro término, otro testimonio. A mí me gusta cómo suena eso de socialismo productivo, porque ataca el problema de la economía, que es la falta de producción, sin descuidar la parte humana, la parte social. Me gusta. Otro, hay que fortalecer la economía, eso es lo primero, hay que fortalecer la producción en el país y también traer inversiones para fortalecer la producción local. Claro, sin dejar de lado las necesidades de los venezolanos. ¿Qué opina? Claridad absoluta, claridad absoluta. La gente sabia, el pueblo sin sabe, lugar a dudas, el pueblo sabe, el pueblo interpreta. Fíjate, y hay un nuevo discurso económico que está surgiendo en el país y se está fortaleciendo. Hay un tema referido a la experiencia de cómo construimos ese planteamiento del socialismo productivo, que yo recuerdo cuando el comandante Chávez hace la propuesta al país de que esta va a ser una revolución inclusiva y socialista. Conversamos sobre cuál era el rol de la empresa privada dentro de este socialismo bolivariano, socialismo del siglo XXI. Y nosotros recorrimos el país, hicimos varios focus group, fuimos allí a conversar con el pueblo productor y ahí fuimos como que construyendo esta visión donde lo económico y lo social no antagonizaban, sino que eran complementarios. Una acción no se puede dar sin la otra. Dos caras de la misma moneda. El desarrollo económico sin justicia social no es sostenible. Pero la justicia social
no es financiable si no tienes desarrollo económico. Y por ahí empezamos a construir con una visión que en primera instancia tenía que ver mucho con un planteamiento que hizo Carlos Marx y a veces se escandalizaban algunos empresarios, que tenía que ver con la rebelión de las fuerzas productivas para la construcción de una sociedad socialista que no es más que una sociedad igual. Entonces planteamos allí, en esa visión de la rebelión de las fuerzas productivas, se basa en detonar todas las capacidades de producción que hay en un país para desarrollar mucha producción social y condiciones de igualdad y justicia social para la nación. Ese enfoque de incluir a las empresas de capital privado, sobre todo las micro, las pequeñas y las medianas, como sustrato fundamental para transformar la economía rentista, monoproductora, limitativa de Venezuela, es un poco la orientación que nosotros le hemos dado a esta visión del socialismo productivo, que no es más que el socialismo humano, que no es más que el desarrollo. No, para nada. Que tiene que ver con la intervención del Estado en su justa medida, construyendo los equilibrios, inclusive en una tesis del Estado emprendedor que va muy amarrada con la necesidad de que el Estado invierta y desarrolle en los espacios de riesgo donde las empresas de propiedad privada o mal llamadas empresas de propiedad privada ocupan los espacios para desarrollar nuevas tecnologías, para asumir nuevos retos, para que los encadenamientos productivos puedan ser viables, pero soportada con las fuerzas de organización productiva del pueblo, de los emprendedores, de los microempresarios y de las pequeñas y medianas industrias que finalmente son las que democratizan la fuerza de producción, el empleo estable y bien remunerado y generan las condiciones productivas, flexibles, adaptables para emprender los grandes retos que tiene la nación. Entonces, ese enfoque durante más de 15 años lo hemos sostenido y cada día, en la medida que Venezuela ha venido transitando por momentos políticos y circunstancias cada día más complejas y ha ido entendiendo que el petróleo es fundamental para Venezuela, es un país petrolero, que es un componente sustantivo para el desarrollo de la nación, pero no suficiente. El pueblo mismo, con su sapiencia, su sabiduría, ha ido generando los mecanismos para la construcción de ese socialismo productivo y el emprendimiento masivo que refleja Venezuela. Quiere decir que viene creciendo esa visión de que con mi esfuerzo, con el acompañamiento del Estado, con la participación del Estado, pero sobre todo con mi esfuerzo individual y colectivo, yo puedo ir resolviendo una ecuación que es fundamental, que es lograr las condiciones de vida que permita que mi familia prospere y que además podamos alcanzar una colectividad, una sociedad de iguales para poder vivir un sistema de prosperidad nacional. Fíjate, para reafirmar lo que acabas de decir, alrededor del 76% de los venezolanos considera que su futuro personal, su futuro económico, personal y familiar depende más de lo que haga a través de su esfuerzo personal que de lo que haga el Estado. Creo que hay cambios, está surgiendo una cultura económica que no conocíamos. Algo que Venezuela tuvo, pero que el petróleo generó muchas distorsiones, hizo voltear, entonces todos teníamos una visión, los empresarios rentistas, a ver cómo hacíamos para pegarnos allí en esa corriente de la exportación de crudo, y eso permeó en toda la sociedad, eso se agotó, y hoy el país aparece con una nueva cultura, con una nueva visión de emprendimiento, de asumir riesgos, de comprensión que solamente juntos, unidos y con un propósito común, podemos transformar eso que nosotros llamamos esa riqueza material que tiene Venezuela, que es inmensa, pero que tampoco es suficiente, que hay que hacer inversiones, hay que colocar industria, hay que invertir, hay que estudiar, hay que aplicar ciencia y tecnología para convertir, transformar todas esas capacidades, todos esos recursos naturales que la naturaleza y Dios nos otorgó en cosas útiles para la sociedad, entrar a los mercados internacionales, satisfacer nuestras propias necesidades y generar un desarrollo de prosperidad que incluya a las grandes mayorías. ¿Dónde queda el capital transnacional, que es tan importante como inversión y como transferencia de tecnología? Pero me lo explicas una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abad. Él es diputado a la Asamblea Nacional y está en campaña por su reelección como diputado por el estado Anzoátegui. Te preguntaba sobre el rol del capital transnacional, que es muy importante, lo demuestra incluso la misma experiencia de la República Popular China. Y quisiera agregar algo que
que es clave. Una de las frases, medimos frases porque una de nuestras tareas es construir, identificar el nuevo lenguaje que está surgiendo, identificar o registrar los relatos que están surgiendo en la sociedad venezolana. Juntos todo es posible, 84% de aprobación. Humanismo, 75%, cuando lo comparas con capitalismo, con un 19%. Es una nueva cultura económica, es un nuevo comportamiento social, es una nueva visión que está surgiendo, que no surgió ahora, que viene alimentándose desde hace por lo menos una década. Se ha ido templando con las grandes dificultades que ha atravesado la nación, sanciones, bloqueos, medidas unilaterales, que han forzado al país desde adentro a buscar herramientas y soluciones a los problemas de la producción, del abastecimiento, de la distribución y de la generación de riqueza necesaria para que el Estado funcione y para que finalmente los venezolanos y las venezolanas tengan acceso a los bienes de consumo. La gente aspira en 3 palabras, aspira a un modelo económico productivo y humano. Así es, así es. Y a eso le llama socialismo productivo. Muy bien, nos adelantamos un poquito en el tiempo. Fíjate que me Creo hablabas del tema... escuché hablar de socialismo productivo no menos de 10 años. Sí, correcto. Ya veníamos trabajando y todavía seguimos. No hemos dejado de trabajar un día en esa visión de integración entre lo económico y lo social como un tema determinante. Había que agregar una condición que es el tema ambiental, la sostenibilidad, porque hoy en día el cambio climático nos obliga a ser mucho más responsables en los métodos de producción. Cuando tú hablabas del tema de la inversión es clave para los grandes retos que tenemos ahora en el país. La inversión, yo diría, la nacional y la internacional. Yo siempre recuerdo que hay muchos venezolanos y venezolanas afuera que tienen recursos importantes. Algunas cifras hablan de 150.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares. El modelo chino se nutrió mucho de esa diáspora china, en su inversionista. Sí. Yo creo que hay que trabajar a 2 manos con el tema de las inversiones. Alguien me preguntaba, bueno, en este nuevo periodo de sesiones, este nuevo ciclo de la Asamblea Nacional, ¿cuáles serían algunas de las leyes importantísimas en fortalecer, reformar o crear? Y yo decía, una de ellas es la ley de inversiones extranjeras, extranjeras y nacionales, para adecuarla a los estímulos necesarios para lograr que las inversiones se den en el país en el área de ciencia, tecnología, porque es que todos los bienes de capital vienen aparejados ahora con una gran dosis de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el tema petrolero, que es un tema tan importante para el país. Venezuela tiene que pasar de exportar solamente crudo para agregarle valor al crudo que produce. Ahora, ya se está generando una política de desaparición progresiva de los plásticos. Ahora hay unas tecnologías que permiten crear plásticos ecológicos. Bueno, hacia allá va el mundo. Venezuela tiene que montarse allí. De alguna manera lograr que grandes refinerías se instalen en el país y en vez de exportar el crudo podamos quedarnos con el valor agregado derivado del crudo, porque al final, en 30 o 40 años, veremos el crudo frente a la carrera de las energías alternas, podemos ver el crudo a los precios del carbón, por ejemplo. Entonces tenemos que prepararlos para eso. Entonces el tema de las inversiones es clave en todas las áreas. Si vemos el desarrollo... ¿Es una propuesta para el nuevo periodo? Esa sería una propuesta que sería fundamental discutir. ¿Serviría para atraer ese capital? Para generar los estímulos suficientes para que el capital nacional, se sienta confortable y también venga a invertir a Venezuela. Y el extranjero, por supuesto, que es vital. ¿Qué falta para motivar esa inversión, bueno, para repatriar esos capitales? ¿Cuál sería el relato? No solamente los estímulos fiscales, sino la visión de largo plazo. Sí, hay que cambiar un poco esa visión del modelo de cómo capturamos nosotros las inversiones. O sea, yo soy de los que cree que hay que exonerar las inversiones de cuanto es carga tributaria hay en el país y solamente pechar la producción de esa inversión. Es decir, si yo traigo una fábrica y la instalo en Venezuela, invierto $1 millón, que sea toda la cadena productiva o los exportables, los productos exportables los que paguen los tributos, pero la inversión como tal
debe estar exonerada de todo tipo de impuestos para poder competir con zonas económicas especiales que hay en China, que hay en República Dominicana. Nosotros no estamos solos en el juego. Ese por ejemplo, sería una área en la que yo creo que hay que lograr mejores estímulos fiscales para las inversiones, visión de largo plazo, sí que sean retornables en 30, 40 o 50 años, inversiones de 2.000, 3.000 millones de dólares para montar refinerías no se repagan en 3 o 4 años, requieren una estabilidad jurídica institucional a mucho más plazo. Entonces, esas condiciones es hacer algunos ajustes que permitan inclusive hacer un estudio comparativo de cuáles son los mayores estímulos fiscales y no fiscales o parafiscales de las inversiones a nivel global y mejorar la capacidad para competir, para que, aprovechando las grandes ventajas que tiene Venezuela de recursos naturales, esas inversiones se den en el país y los encadenamientos productivos derivados serían muchísimos. Digamos, las pequeñas y medianas industrias que prestan bienes o servicios a esas inversiones generarían miles de fuentes de empleo estables y bien remunerados para la nación. El tema de la inversión es un tema clave. Yo añadiría la fuerza de un relato que convenza, que persuada, que garantice. Una vez estuvo ahí, donde estás tú, creo que era el presidente de Fedecámara, y yo le decía, pero si ya te dijeron que hay garantía, que hay protección para la inversión, para el capital, ¿qué estás esperando? Que me lo digan, no lo he escuchado, que me lo digan al oído. La ausencia de un relato también debilita las posibilidades de convencer, de incorporar. O por el contrario, la fuerza de un relato garantiza. Sí, la economía, el elemento fundamental para que se den las inversiones, y estoy hablando de inversiones grandes, hasta inclusive si tú quieres invertir, es la confianza. Sí. Es esa palabra mágica que hace sentir confortable a una persona, pequeño empresario, mediano. Yo confío en que vamos bien. Sí. Yo confío en que yo voy a invertir y voy a recuperar. Eso es fundamental. Digamos, que el inversionista, pequeño, mediano, grande, sienta la confianza de que las cosas van a salir bien. ¿Hace falta un gran debate nacional para definir el modelo económico venezolano? ¿Qué crees tú? No, yo creo que está en construcción. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro... Me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?